Bienvenidos sean todos a escuchar a nuestro siguiente invitado. El PhD José Medina Franco nos acompaña desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema es el impacto de la química informática en el desarrollo de fármacos y otras áreas de investigación. Es licenciado en química, maestro en ciencias y el grado de doctor en ciencias en la UNAM. En el 2005 ingresó a la Universidad de Arizona, Estados Unidos, para realizar una estancia postdoctoral. Actualmente es profesor de la carrera a tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM, en donde dirige el grupo de investigación de diseño de fármacos asistido por computadora, DIFAC-KIM, las siglas. Su interés en la investigación, docencia y divulgación se centra en la aplicación y desarrollo de métodos computacionales con énfasis en química informática para el estudio de compuestos para la prevención y tratamiento de enfermedades. Es un tremendo honor, profesor. Adelante, estamos ansiosos de escuchar su ponencia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la amable presentación. También agradezco muchísimo la invitación a participar en este quinto Congreso Internacional de la Sociedad Peruana de Bioinformática. Muchas gracias. Bien, como se mencionó, en esta mañana me gustaría compartir con ustedes algunas aplicaciones de la disciplina quimioinformática para encontrar compuestos bioactivos. Bien, esta es el contenido de la presentación. Por cierto, sí se ve ya las diapositivas, ¿verdad? Ah, muy bien, perfecto, gracias. Primero, de una forma muy breve, me gustaría presentar a nuestro grupo de investigación, después presentar algunos conceptos introductorios al tema y en la siguiente sección presentar dos casos de estudio, precisamente de la aplicación de métodos de quimioinformática para encontrar compuestos bioactivos. Un caso de estudio está centrado en el área de la epigenética, especialmente en encontrar compuestos que inhiben a la enzima ADN metiltransferasa, y el segundo caso de estudio para identificar a compuestos que inhiben a AMPRO, que como sabemos es un blanco terapéutico para tratamiento del SARS-CoV-2. Al final presento unas conclusiones globales. Bien, nuestro grupo de investigación, DIFAKIM, de hecho DIFAKIM es un acrónimo en español de diseño de fármacos asistido por computadora en la Facultad de Química. Nosotros estamos enfocados en investigación básica, especialmente en el área de diseño de fármacos. Esencialmente empleamos varios métodos de cómputo, muchos de ellos dentro de lo que es la química informática y también algunas herramientas de modelado molecular. En muchos proyectos empleamos herramientas que ya están bien establecidas, que han desarrollado otros grupos, y en otros casos hacemos ajustes a esas herramientas o de hecho también desarrollamos herramientas propias. Como sabemos, en muchas disciplinas, el desarrollar fármacos es un problema muy complejo. Hay que trabajar en equipo y en un esfuerzo multidisciplinario, por lo cual se tienen muchas interacciones con grupos experimentales, tanto que hacen la síntesis de compuestos pequeños como las evaluaciones biológicas. Bien, aquí en la parte de la derecha están resumidas las principales áreas de investigación. Una de ellas es encontrar compuestos bioactivos a partir de productos naturales y también de compuestos que están en los alimentos. Se emplean y se desarrollan herramientas quemogenómicas para blancos epigenéticos, que es uno de los casos de estudio que voy a presentar el día de hoy. También, como mencioné en algunas situaciones, se han implementado algunas herramientas libres que están disponibles en Internet. Más adelante voy a mencionar algunas de ellas. Y también para organizar y aplicar la investigación, pues conviene mucho generar y curar bases de datos. Entonces, parte también del esfuerzo del grupo es el curado y la creación de bases de datos de productos naturales.
Bien, desde el punto de vista también introductorio, me gustaría mencionar la disciplina de la quimioinformática, que ha tenido varias definiciones a lo largo del tiempo. De hecho, la primera definición y la primera vez que aparece la palabra quimioinformática en la literatura es en 1998 y la propuso el doctor Frank Brown. Entonces, tiene varias definiciones y una de ellas, tal vez la que se me hace más intuitiva, la propuso el doctor Joan Gasteiger, que de hecho es el autor también de esta imagen, que dice que la quimioinformática es muy general, es la aplicación de métodos informáticos para resolver problemas en química. Y aquí en una forma ilustrativa se compara a la bioinformática con la quimioinformática, donde vemos claramente cómo la bioinformática está centrado desde luego en el estudio de compuestos de interés biológico, generalmente macromoléculas, y la quimioinformática está centrada en la aplicación de estos métodos informáticos en moléculas pequeñas, típicamente moléculas orgánicas de un peso molecular menor a 1000 Daltons aproximadamente. Bien, la quimioinformática surge en la industria farmacéutica. De hecho, una de las grandes aplicaciones de esta disciplina es en el descubrimiento y desarrollo de fármacos, pero como se discute en este artículo de revisión, tiene aplicaciones en muchas otras disciplinas químicas, recordando la definición del doctor Gasteiger, que se aplica para resolver problemas químicos. Pues bueno, se aplica en química general, fisicoquímica, química analítica, química orgánica, etcétera. Ahora, en Latinoamérica, hace poco se hizo un estudio de metaanálisis analizando artículos publicados de revisión por pares, por grupos en toda Latinoamérica, analizando cuáles son las aplicaciones que se está dando en esta región geográfica. Y bueno, sí, efectivamente se ve aquí claramente cómo en nuestra región, en Latinoamérica, la quimioinformática típicamente se aplica en descubrimiento de fármacos, pero también en otras disciplinas químicas en general. Bueno, en este artículo está resumido y expandido mucho más esta información. Bien, ya para terminar la parte introductoria, también me gustaría compartir con ustedes una herramienta educativa que se desarrolló en el grupo. Es un manual, es un tutorial de quimioinformática, está en español, está basado en Google Colabs y está dirigido a estudiantes de pregrado y de posgrado. Desde luego, algún profesor, profesora que quiera utilizarlo, este material es totalmente abierto. Y la idea aquí es que, sobre todo aquellos estudiantes que están iniciándose en esta disciplina, tengan conocimientos básicos de Python, conocimientos básicos de representación molecular, de bases de datos moleculares, similitud química, en fin, estos son los capítulos que tiene este manual. Y si se me permite, al final de la charla, me gustaría compartir con ustedes el vínculo. Aquí, de hecho, ustedes ya lo pueden ir viendo para que lo puedan consultar y utilizar. En este reporte, en este artículo, está descrito más a detalle cómo está constituido este tutorial, que repito, está en español. Bien, ahora, ya entrando en materia, los casos de estudio que voy a presentar están ubicados en el proceso de descubrimiento de fármacos. Muchas de ustedes y muchos de ustedes seguramente han visto de alguna u otra forma, digamos, alguna u otra figura, las etapas principales que implica desarrollar un fármaco. Podemos decir que tiene 4 grandes bloques. Uno de ellos es investigación básica, que desde luego se hace también en industrias farmacéuticas, centros de investigación privados y de gobierno, y mucho en la academia, en universidades. Aquí la finalidad es llegar a proponer compuestos que entren en un desarrollo preclínico. Bien, el siguiente gran bloque es el desarrollo clínico, la investigación clínica del compuesto. Esto es, investigar compuestos candidatos ya en pacientes. Obviamente esto va a llevar mucho tiempo y también mucho dinero.
Tercera etapa general es la etapa de aprobación, etapa regulatoria, y después viene una etapa de seguimiento, la fase 4. Bien, lo que voy a estar presentando el día de hoy y de lo que mucho hacemos en el laboratorio está enfocada en estas etapas iniciales, en la investigación básica. Bien, entonces si nos centramos en la investigación básica, en la etapa del descubrimiento de compuestos bioactivos, esta figura que tomé de esta referencia, de una forma muy esquemática, creo que resume muy bien el ciclo y las etapas principales que se tienen que hacer. Fíjense, el punto de partida es una colección de compuestos, una base de datos, que puede ser de varios tamaños. Podemos tener 5, 10 o más. Industrias farmacéuticas tienen millones o billones de compuestos. Bien. Después, esta colección de compuestos se somete a una serie de ensayos primarios, generalmente de alto rendimiento, en inglés High Throughput Screening. Estos ensayos se hacen a una sola concentración. De aquí se seleccionan los mejores compuestos y se someten a una serie de ensayos secundarios. Y como resultado de esas pruebas biológicas, primarios y secundarios, se generan muchos datos donde podemos relacionar información química con la actividad biológica. Parte de estos datos, obviamente, como muchas veces se generan muchísima información, pues hay que emplear herramientas informáticas, de quimioinformática, modelado molecular, bioinformática. Y el objetivo, al final, lo que se quiere de esto análisis de relaciones estructura-actividad es diseñar nuevos compuestos, los cuales usualmente se sintetizan en el laboratorio y estos compuestos sintetizados entran a un nuevo ciclo de ensayos primarios y secundarios. Entonces, este ciclo se repite varias veces hasta que después de los ensayos secundarios se seleccionan a los mejores compuestos candidatos que son los que van a entrar a la fase clínica. Bien, aquí de este esquema, lo que me gustaría enfatizar es precisamente el punto de partida. Todo esto comienza con colecciones de compuestos. Bien, las colecciones de compuestos tienen diferente origen. Muchas colecciones son de origen comercial, es decir, podemos eh, consultar a una empresa química por un catálogo, adquirir estos compuestos y probarlos en el laboratorio, hacer una prueba experimental. Para fines muy generales, podemos decir que estas bibliotecas comerciales se dividen en dos grandes bloques. Unas de ellas son bibliotecas diversas, es decir, que tienen una diversidad estructural química muy grande. Y el segundo tipo son bibliotecas enfocadas, dirigidas hacia un blanco terapéutico, por ejemplo, dirigidas hacia SARS-CoV-2 o dirigidas a GPCR, dirigidas a sinasas, etcétera, o enfocadas en una indicación terapéutica, por ejemplo, compuestos que han sido preseleccionados para tratamiento, por ejemplo, de malaria o de HIV, etcétera. Bien. Otro tipo de colecciones de compuestos son las que se llaman de novo o de nuevo, es decir, van a ser moléculas que de momento no podemos comprarlas, que existen, digamos, virtualmente en una computadora y que después habría que sintetizarla. Esto nos va a llevar al otro tipo de colecciones que actualmente se están empleando mucho, se llaman bajo demanda. Estas son bibliotecas también virtuales, que las podemos consultar en un catálogo, pero tienen la particularidad de que existe un protocolo en el laboratorio que se pueden sintetizar. Y esta es ahorita una de las grandes tendencias que se emplea tanto en universidades como en empresas farmacéuticas. Generar y analizar bibliotecas bajo demanda. También otro tipo importante de tipos de compuestos, otro tipo de colecciones son productos naturales. Desde luego en Latinoamérica, sabemos, es una región súper importante
en la producción de productos naturales. Y también otro tipo de compuestos que no debemos olvidar son compuestos que se encuentran en los alimentos, que casi que por definición son bioactivos. Y obviamente, pues no necesariamente nos van a curar de una enfermedad, pero tal vez algo mucho mejor, ¿no? Nos permiten en estar, si los accesamos en una forma adecuada, en mantener un estado de salud adecuado a través de su actividad biológica. Bien, en la parte de la derecha de esta diapositiva, de alguna forma me gustaría mostrar, esta es una figura publicada en la literatura, donde se muestra el tamaño de este tipo de compuestos. Obviamente el tamaño está en una forma proporcional al tamaño del círculo, donde vamos a ver que las bibliotecas de compuestos más grandes son las que tienen empresas farmacéuticas. Por ejemplo, Merck tiene físicamente aproximadamente 10 a la 20 compuestos. AstraZeneca, 10 a la 17, etcétera. Entonces, esta es la cantidad de compuestos que, como mostré en la diapositiva anterior, se someten a estos ensayos primarios. Bien, aquí un par de diapositivas donde uno me gustaría presentar un esfuerzo de varios países de Latinoamérica para reunir una base de datos de productos naturales de nuestra región. Pues ya por varios años, en diferentes universidades se han estado desarrollando bibliotecas de productos naturales específicas de un país. Por ejemplo, la base de datos de nube y Sistematex en Brasil, en Costa Rica. El día de mañana, el doctor Miguel Ángel Chávez hablará sobre una base de datos muy bonita, muy útil, que son productos naturales de Perú. También Colombia está desarrollando la base de datos de Natural Products del eje cafetero, etcétera. En México hemos estado desarrollando la base de datos Biofakim. Bueno, entonces aquí la idea de esta iniciativa de varios países es reunir nuestras colecciones de productos naturales y generar una biblioteca de productos naturales latinoamericana. Actualmente, esta biblioteca que hemos llamado Latin American Natural Product Database, o LANAPDB, contiene aproximadamente 13,000 compuestos. Estas colecciones son de acceso libre, pueden accesarse directamente aquí en GitHub. Si alguien, algún grupo de investigación quiere consultar los compuestos o quiere utilizarlo para hacer cribados virtuales, mm, en este reporte, en ese artículo de abril de este año, están los detalles del contenido, el curado y la implementación de esta base de datos. Aquí obviamente, como pueden ver, es un esfuerzo de varios grupos de investigación en Latinoamérica. Bien, aquí también me gustaría brevemente mencionar la relevancia que tienen los compuestos que provienen de productos naturales. Recientemente, varios estudiantes de posgrado en la UNAM llevaron a cabo un análisis informático del contenido y la diversidad de compuestos que están en los alimentos, los food chemicals, en una base de datos pública que se llama Food Database, que tiene aproximadamente 70,000 compuestos. Y aquí en esta diapositiva muestro una imagen con uno de los resultados específicos. Lo que estamos viendo aquí es lo que llamamos visualización del espacio químico, comparando las estructuras químicas de compuestos en Food Database, que están en este color como naranja o rojito, lo comparamos con compuestos aprobados para uso clínico, aprobados por la FDA, y compuestos que están presentes en productos naturales. Finalmente, aquí también se comparan compuestos que provienen de los alimentos, pero que además están accesibles comercialmente. La visualización del espacio químico en la parte superior se utilizó, o se generó más bien, utilizando las huellas digitales de Max Keys, y en la parte inferior utilizando otro tipo de fingerprints que se llaman Extended Connectivity Fingerprints. En ambas visualizaciones podemos ver cómo
productos que encontramos en los alimentos son muy parecidos y comparten la misma región del espacio químico que fármacos aprobados para uso clínico. De hecho, varios fármacos que están aprobados para uso clínico tienen un origen en los alimentos. Y aquí también vemos, si comparamos este gráfico con este gráfico, o aquí lo comparamos en una forma simultánea, también, y esto pues no nos sorprende, muchos compuestos que se encuentran en los alimentos vienen directamente, tienen un origen natural. Entonces, esta comparación y otros análisis que están reportados en este trabajo, pues nos hacen también pensar y enfatizar cómo para descubrir compuestos bioactivos, pues no nada más deberíamos recurrir a compuestos de origen meramente sintético o productos naturales per se, por ejemplo, plantas, sino también a compuestos que están en los alimentos. Bien, ahora, idealmente, para encontrar compuestos bioactivos, pues nos gustaría hacer la prueba experimental de estas bibliotecas gigantes de compuestos, probar todos los compuestos. Obviamente, hacer una prueba experimental de esa magnitud, especialmente si tenemos miles o millones de moléculas, sin un esfuerzo extremadamente caro y de mucho tiempo. Entonces, una forma de prefiltrar estos compuestos, estas colecciones, es a través pues, de lo que llamamos el cribado virtual o filtrado computacional de estas colecciones. Aquí quiero enfatizar que el análisis o cribado virtual de las bibliotecas moleculares no está diseñado para quitar la prueba experimental, no, es simplemente para enfocar nuestros esfuerzos y probar moléculas en el laboratorio de un número seleccionado, de un número reducido de moléculas con la intención de ahorrar tiempo y dinero, ¿no? Bueno, entonces este es una esquema general de cómo se hace cribado virtual. Partimos de una colección de compuestos en el paso número 1. Aquí sí también me gustaría enfatizar que parte de reunir estos compuestos es muy importante el curado de los datos, como ustedes lo saben muy bien. En la parte, en una analogía con los experimentos, esto sería como purificar nuestros datos, asegurarnos de que tengan la mejor calidad posible. Y nuestros datos curados se someten a una segunda etapa, que es la selección computacional. Aquí, desde luego, hay una amplia variedad de métodos computacionales que los pudiéramos clasificar en forma general de modelado molecular, de química informática. Bien, la idea de esta segunda etapa es seleccionar compuestos, como un filtrado, ¿no? Como un tamizaje. Seleccionar un número de moléculas, las cuales se van a pasar, digamos, a someter a las pruebas experimentales en el laboratorio. Aquí, obviamente, lo que se quiere es encontrar compuestos bioactivos y esos compuestos bioactivos que se seleccionaron o se preseleccionaron por métodos de cómputo, generalmente se someten a una serie de ciclos de optimización. Aquí por optimización vamos a entender, uno, incrementar la potencia, disminuir efectos secundarios, mejorar propiedades físico-químicas, por ejemplo, la solubilidad, etcétera. La parte de la optimización usualmente se hace a través de la síntesis química de compuestos análogos a los compuestos originales. Bien, entonces, en las siguientes diapositivas me permito presentar casos de estudio de este proceso de filtrado de compuestos. Uno de ellos está enfocado, como mencioné anteriormente, en encontrar inhibidores de estas familias de enzimas que se llaman ADN metiltransferasas. Brevemente, una introducción a estas enzimas. Aquí me permito comentar que la metilación del ADN es un cambio epigenético, bioquímicamente, bueno, más bien químicamente, es la adición de un grupo metilo al carbono número 5 de las citosinas. Químicamente es un paso relativamente sencillo.
Y este proceso de metilación está mediado por esta familia de enzimas que se van a llamar las ADN metiltransferasas. Ahora, en células cancerosas se ha observado una sobreexpresión de estas enzimas, especialmente se ve una hipermetilación en genes supresores de tumores. Vamos a encontrar que hay diferentes ADN metiltransferasas, hay dos metiltransferasas de novo, la 3A, la 3B, y una metiltransferasa, una DNMT de mantenimiento, que es la DNMT1. Todas las ADN metiltransferasas tienen un dominio regulador y la mayoría de ellas van a tener un dominio catalítico. En Protein Data Bank podemos ya encontrar varias estructuras cristalográficas de ADN metiltransferasas, tanto de humano, de bacterias. Aquí, eh, afortunadamente, ya hay eh, estructuras de rayos X del dominio catalítico de ADN metiltransferasa del humano, lo cual obviamente es muy útil para hacer estudios de modelado molecular. Y aquí en la parte inferior de la diapositiva muestro eh, un resultado relativamente reciente, publicado en 2021. Es una publicación de una empresa farmacéutica, de Melissa Papadal y colaboradores en GlaxoSmithKline, en donde, mediante el ensayo experimental por high throughput screening de biblioteca de la empresa farmacéutica de Glaxo, identificaron a un inhibidor muy selectivo de ADN metiltransferasa 1, que tiene un S50 de 36 nanomolar y prácticamente no inhibe a otras metiltransferasas. Bien, aquí en esta lámina se muestran las estructuras químicas de varios compuestos, ya sea que se sabe que inhiben la actividad catalítica de ADN metiltransferasas o que mediante pruebas experimentales se sabe que inhiben su función, que es la metilación. Particularmente aquí enfatizo a dos compuestos, la 5-azacitidina y 5-asa-2-deoxicitidina. Estos dos compuestos están aprobados para uso clínico por la FDA para el tratamiento del síndrome mielodisplásico, pero como podemos ver en su estructura química, son análogos de citosina, que bien si van a ser tremendamente activos, pues también son muy tóxicos, porque se incorporan directamente al ADN. Entonces, precisamente por su mecanismo de inhibición, la comunidad científica ha estado buscando a otros compuestos químicos que inhiban al ADN metiltransferasa, pero que tengan un núcleo base diferente a la citosina. Y estos son ejemplos de otros compuestos de diferente origen. Aquí hay un par de ejemplos de productos naturales, compuestos que se han encontrado por cribado virtual o virtual screening, compuestos que se han obtenido por síntesis química, algunos ejemplos de moléculas que se han obtenido por high throughput screening, incluyendo a esta molécula que acabo de platicarles de GlaxoSmithKline. Sin embargo, todos estos compuestos que no sean los análogos de citosina están en fases de investigación y a la fecha no se han mostrado compuestos que tengan una efectividad clínica adecuada. Entonces, por eso pues hay un interés en seguir investigando a otras moléculas o mejorando las propiedades de las moléculas existentes. Bien, entonces, bueno, con esa breve introducción, enuncio cuál es el objetivo del programa de investigación. Pues el objetivo de nuestro grupo es el descubrimiento y desarrollo de inhibidores de ADN metiltransferasa y como estrategia general es combinar métodos de quimioinformática y otros métodos computacionales con la validación experimental correspondiente. Bien, las colecciones de compuestos en las cuales nos hemos estado enfocando, pues tienen diferente origen. Uno de ellos, como mencioné, son productos naturales y compuestos que están en los alimentos. También hemos estado trabajando con compuestos que provienen de síntesis orgánica, esto a través de colaboraciones con otros grupos en México y en Canadá. También con bibliotecas comerciales diversas. La más común, lo sabemos todos, es la base de datos de Zinc.
Y recientemente hemos estado trabajando con bibliotecas comerciales enfocadas en blancos epigenéticos. Esta es una de ellas, por ejemplo, la empresa canadiense Ottava, así como algunas otras en varios países del mundo, tienen catálogos de compuestos enfocados en blancos epigenéticos. Desde luego, estas son moléculas que las empresas han preseleccionado, pero que necesitan todavía la prueba en el laboratorio, la prueba experimental. Bueno, entonces aquí en las siguientes diapositivas me voy a enfocar en lo que hemos estado haciendo con bibliotecas enfocadas, las llamadas Focused Libraries. Bien, en este proyecto, el estudiante Alexis Padilla, estudiante de pregrado, hizo una búsqueda de estas bibliotecas comerciales enfocadas en blancos epigenéticos. Encontró 11 bibliotecas reuniendo todos los compuestos después de hacer el curado de la información, es decir, quitar duplicados, quitar compuestos reactivos, quitar compuestos que tienen metales, que tienen estructuras químicas incorrectas, etcétera. Se llegó a una serie de poquito más de 53,000 compuestos. En esta tabla están resumidas las diferentes bibliotecas comerciales, la empresa química que las hace y la cantidad de compuestos que tiene cada una de ellas. Como parte de la caracterización o del análisis del contenido de estas bibliotecas, aquí se muestra una visualización del espacio químico de estas bibliotecas comerciales. Cada biblioteca comercial está distinguida con un color diferente. Vemos en general que muchas de estas colecciones efectivamente tienen compuestos con propiedades físicas adecuadas que se esperaría pudieran desarrollarse para un compuesto para administrarse por vía oral. Y también nos permite ver que algunas bibliotecas, por ejemplo, de la empresa Target Mall, que está aquí como en moradito, o Medchem Express, que está aquí en un color verde, tienen varias estructuras químicas que son químicamente diversas, mucho más diversas que la mayoría de las otras bibliotecas comerciales. Dicho sea de paso, este análisis es muy rápido, se puede hacer después de que se tienen las moléculas curadas, se puede hacer en mucho menos de una hora. Entonces, ese es un análisis preliminar muy útil. Bien, una vez que tenemos ya las bibliotecas curadas y analizadas, el siguiente paso como tal es hacer el filtrado o el cribado virtual. En este proyecto particular se hizo esta selección utilizando 4 etapas generales. Primero es utilizar métodos rápidos de filtrado. Aquí se emplearon los modelos que se implementaron en un servidor que se llaman Epigenetic Target Profiler. En la siguiente diapositiva muestro este servidor, una herramienta en línea. Esos son métodos esencialmente de aprendizaje de máquina que tienen la ventaja de que filtran compuestos de una forma muy rápida. Entonces, en pocos minutos, de los 53,000 compuestos que tenemos al inicio, se seleccionaron 119 compuestos con el mejor perfil, esto computacional. Estas son predicciones. La siguiente etapa fue hacer series de acoplamiento molecular con diferentes programas, con MOE y con Autodoc Vina, y después hacer una reevaluación, un rescoring, con un algoritmo que se llama Extended Connectivity Interaction Features, que desarrolló el doctor Norberto Sánchez. Los detalles están aquí en esta publicación. Y como resultado de este proceso se seleccionaron 20 compuestos. Aquí hay una lista de parte de estos 20 compuestos. Recordamos, son de origen comercial. Los podemos adquirir de empresas químicas. Y aquí en esta tabla se muestran el perfil computacional, especialmente los valores de acoplamiento con Autodoc, con Autodoc Vina, con MOE y con el Extended Connectivity Interaction Features. Aquí brevemente muestro este servidor que mencioné hace un momento, Epigenetic Target Profiler. Esta es una herramienta libre, esta es la página web, donde la idea aquí es que el usuario puede dibujar la estructura química de interés y
lo que va a hacer el servidor es, bueno, después de apretar ese botón de Predict Targets, uno primero va a hacer un curado de la estructura química, va a hacer una estandarización y después va a dar una lista de blancos epigenéticos para los cuales ese compuesto es posible que tenga actividad biológica. Aquí nuevamente menciono, son predicciones, también el servidor da un valor de la confianza que vamos a tener en esa predicción. La ventaja que tiene esta aplicación es que es muy rápida. Entonces, como mencioné en la diapositiva anterior, podemos filtrar muchos compuestos en muy poco tiempo para encontrar compuestos con potencial actividad, en este caso epigenética. Todos los detalles de este servidor, tanto de los algoritmos que están implementados y el desarrollo de la plataforma, están resumidos en este par de publicaciones. Bien, entonces, una vez que esos compuestos, 20 compuestos, se seleccionaron, se adquirieron comercialmente y se evaluaron en pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas se hicieron en el laboratorio de servicios Reaction Biology. Los primeros ensayos se hicieron a una sola concentración. En los ensayos primarios se hicieron a una concentración de 100 micromolar y se encontraron varias quinolinas mostradas en la diapositiva que sí son capaces de inhibir la actividad catalítica de ADN metiltransferasa. De los resultados biológicamente más interesantes, más importantes, se encontraron un par de quinasolinas que están mostradas aquí en la diapositiva, que inhiben a ADN metiltransferasa, esto ya en ensayos secundarios, es decir, a varias concentraciones, tienen un IC50 de 30 y 81 nanomolar. Son compuestos bastante activos. Como punto de comparación o de referencia, se compara con la capacidad inhibitoria de ese adenosilo-homocisteína. Es un control interno, de hecho es un autoinhibidor, es un inhibidor natural que tiene un IC50 de 0.34 micromolar. Es decir, estos compuestos son aproximadamente 10 veces más potentes que el compuesto control. Estas dos quinasolinas además no inhiben prácticamente la actividad de 3A y de 3B. También se encontraron compuestos que no mostraron inhibición contra DNMT1. Y vamos, aquí también ese es un mensaje importante para los estudiantes. Y bueno, todos lo sabemos, ¿no? Los resultados computacionales nos permiten generar hipótesis. La prueba experimental es finalmente quien va a tener la última palabra, pero no nos sorprenda y no pasa nada si tenemos a veces predicciones que no son como las que esperamos. Y de hecho hay que reportar esos valores que a veces se consideran no buenos o negativos, así voy entre comillas, porque alimentan mucho a los algoritmos, ¿no? Ayudan mucho a refinar las predicciones. Entonces, tener bien en mente que esos resultados que sí, que especialmente no deseamos, de hecho, son valiosos si los podemos y somos capaces de analizarlos e integrarlos con resultados positivos. Bueno, Super, profesor. ¿Le quedan 5 minutos? muy bien, muchísimas gracias. Yes. Bueno, para ya, entonces voy a terminar esta parte con este caso de estudio, ADN metiltransferasa. Presento el diseño de nuevo de ADN metiltransferasas. Aquí la idea es generar compuestos totalmente novedosos, no de bibliotecas químicas. Hay dos formas de hacerlo, basado en el ligando, basado en la estructura. Basado en el ligando, estamos empleando la herramienta que se llama Alba Builder. La idea aquí es entrenar una serie de compuestos con actividad conocida. Los compuestos se fragmentan, se representan con grafos y después empleando algoritmos genéticos con la ayuda de una función de evaluación del usuario, se proponen nuevas estructuras químicas. Especialmente en este proyecto, entrenamos al algoritmo utilizando 285 compuestos con actividad conocida contra DNMT1, también compuestos de la colección de Life Chemicals, y en este proceso se diseñaron 1.400 compuestos de novo. Como eh, es muy costoso sintetizar y probar 1.400 compuestos, lo que se hizo aquí es hacer una aproximación y se buscaron en forma comercial
moléculas que son muy parecidas dentro del catálogo de Chemical Diversity, una empresa comercial, compuestos que son parecidos a estos 1400 compuestos de novo. Estos ensayos se hicieron por similitud molecular. Se encontraron 6 compuestos que son muy parecidos a los compuestos que se sintetizaron, que se diseñaron de novo, y estos 6 compuestos se mandaron a evaluar biológicamente. De los 6 compuestos, una de las moléculas, esta molécula que muestro en la diapositiva, mostró un IC50 de 41 micromolar, y como parte de los resultados computacionales se hizo el modelado de cómo puede estarse uniendo este compuesto con la ADN metiltransferasa, y este tipo de modelos nos permite ahora hacer sugerencias para proponer a nuevos candidatos. Bien, para terminar me voy a saltar la parte de COVID. Eh, por interés del tiempo, quiero, muy importante, agradecer a todos los colaboradores que ya sea hacen la síntesis de compuestos o, muy importante, hacen la evaluación biológica de las estructuras. Y desde luego quiero agradecer a todos los integrantes del grupo de investigación. Aquí en esta diapositiva están los nombres de los miembros actuales del grupo, que, como también ya se mencionó en la diapositiva anterior del doctor César, todo esto es un esfuerzo multidisciplinario. Bueno, nuevamente agradezco muchísimo la atención. Genial, genial, está muy interesante y de hecho ya tenemos preguntas en el chat. De repente, no sé si lo puedo hacer de manera oral. Es una pregunta de David, o en todo caso yo lo puedo leer. No sé si está David. Ah, ok, lo voy a leer. Sí. A ver, vamos. Dice, muchas gracias por su ponencia, doctor Medina. Es una pregunta en relación al trabajo de un bachiller de química justamente. Muy Y bien, bueno, tiene 3 preguntitas. La claro. primera, ¿por qué, por qué tema o en qué tema usted recomienda a un estudiante de bachiller iniciarse en la quimioinformática? Muy Es una pregunta. La segunda es, actualmente tiene vacantes en su grupo, hay un gran interés de aquí de los estudiantes, y también si conoce oportunidades existentes en su institución para estudiantes, puede unirse a sus laboratorios. eh, Estudiantes sobre todo pensando en bachilleres que están evaluando entrar en la academia en su posgrado. Sí, hay ese entrenamiento en esa fase intermedia en la que todos estamos viendo a qué laboratorio ingresar. claro. Muy bien, pues muchísimas gracias por la pregunta. Para iniciar, el tema de partida que yo recomiendo es con representación molecular, que de hecho no nada más se emplea para fármacos, sino en química en general. Es cómo podemos codificar las estructuras químicas pequeñitas para que lo entienda la computadora. Entonces, comenzar con notaciones lineales, códigos SMILES, códigos INCI. Por cierto, aquí me permito, ya pasé, compartí en el chat el vínculo a este manual de quimioinformática. De hecho, uno de los apartados de este manual es precisamente representación molecular. Aquí ustedes también pueden consultar lecturas iniciales básicas y también ya alguna literatura un poquito más avanzada. Bien, en el tema de eh, vacantes o lugares en el laboratorio, desde luego, siempre estamos abiertos a recibir a estudiantes. De hecho, eh, hemos tenido la fortuna de tener a estudiantes en pasantías de Sudamérica, de Brasil, próximamente, de hecho, de Perú también, de Panamá, un muchacho de Colombia, de Alemania. Entonces, totalmente bienvenidas, bienvenidos. Realmente lo único que pide la universidad es que el estudiante tenga un seguro médico, ¿no? Eso es algo así como que muy básico, pero fuera de eso, las puertas están
abiertas. Entonces, si hay algún interés, con gusto, pues me pueden escribir al correo electrónico, es medinajl, y nos ponemos de acuerdo para ver ya algún detalle particular. Genial. La verdad que a mí me encantó, profesor. Yo estoy en la parte, yo aplico quimioinformática, pero para el diseño experimental. Es decir, una vez que está el diseño, ¿cómo lo voy a sintetizar? Y mezclo los variables de pH, de temperatura, ¿no? Con modelos estadísticos para que en la síntesis me salga todo ok. Pero esta otra parte del diseño es complementario, muy interesante. Tengo una pregunta, si hay del público, sería mejor las del público. Ah, su correo les pido, profesor. Ah, claro que sí. A ver, muy bien. Ahorita mismo Bueno, entonces yo lo voy a aprovechar comparto. con mi pregunta. Claro. Profesor, usted entonces, en base a la base de datos, primero usted identifica el target y conociendo, me imagino, un poco el pocket o en base al receptor, usted filtra las bases de datos con los grupos funcionales que usted sabe que hacen contacto. Y ese es su primer screening o los grupos funcionales clave Sí. y luego es el docking e intercambia grupos funcionales. ¿Cómo es el raciocinio detrás en el screening? Muy bien. Muy, muy buena pregunta. Muchas gracias. Digamos, hay como que dos aproximaciones generales. Una de ellas es partir de bibliotecas, que es la que más me enfoqué ahorita, en compuestos que ya se conocen, la molécula completa. Entonces se hace, bueno, primero el análisis del pocket como tal y después el docking de las bases de datos de las moléculas para ver cuál es la que tiene la mejor afinidad predicha. Y esas son las moléculas que se seleccionan para después hacer la prueba bioquímica de la función ya con la enzima, ¿no? Entonces, esa es una aproximación. Otra aproximación es, bueno, lo mismo, partir del análisis del pocket, pero en vez de hacer el acoplamiento molecular de moléculas completas, hacer el acoplamiento molecular de fragmentos de moléculas. Entonces, también ya hay disponibles en forma libre colecciones de fragmentos moleculares que tienen un peso molecular de 150, 200 Daltons más o menos. Y la idea es encontrar los mejores fragmentos y después, esa es una parte, es un reto, pero también es muy interesante, encontrar los puntos de conexión, los puentes o los linkers entre esos fragmentos. Ahí, digo, uno de los retos es que las moléculas que se propongan sean factibles, se puedan sintetizar, pero también ya hay algoritmos que permiten eh, clasificar qué moléculas son potencialmente que sí se puedan sintetizar y cuáles son más complicadas. La parte de la síntesis es un gran reto, profesor. Ahí, es, ahí hay todo un tema para hablar al respecto. Sí, 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 es súper interesante. Y ahorita eso es lo que se llama el diseño de novo y también ahorita es Es, algo que muy importante que se está explorando en varios grupos. ujú. Hay una preguntita, de repente lo podemos hacer, a ver, algo breve. Voy a tener que escoger, a ver, las preguntas porque hay varias. Este, es de Diego, bueno, lo saluda y le agradece. Y dice, en el estudio Similarity Searching of the Novel Design Compounds, ¿por qué utilizaron los criterios de clustering del SFP6 4 mayores o iguales a 0,3? Logró probar con el clustering de FCFP. Muy bien. También gracias por la pregunta. Se seleccionó este criterio muchas veces por fines prácticos. Uno, considerando la cantidad de compuestos que teníamos como resultado como similares y considerando también el costo de estos compuestos. Entonces, si bajamos el criterio de similitud, por ejemplo, a punto 2, la cantidad de hits se eleva considerablemente y es algo que entonces ya no podemos probar.
También probamos otras huellas digitales moleculares. Y bueno, por la literatura sabemos que Extended Connectivity en general tienen muy buen desempeño en búsqueda por similitud por cribado virtual. Entonces, por eso le dimos un poquito más, nos enfocamos más en los resultados que nos dio Extended Connectivity Fingerprint. Muchísimas gracias por su pregunta. Sí, bueno, y concuerdo con lo que dice el profesor. Muchas veces uno se queda con el mejor hit por el tema de costos o qué tanta experiencia se tiene durante la síntesis. Y bueno, yo que veo esa parte, muchas veces es determinante para llegar pronto al mercado y con un costo competitivo. O sea, es la otra parte de la ciencia Claro, que es un poco, que al final decide el desarrollo, o sea, la investigación, luego entra el desarrollo. Es todo un mundo, yo estoy en esa transición, así que doy fe de que a veces los filtros finales tienen otras características, ¿no? Es el claro. costo, la experiencia en síntesis, y bueno. Sí, de hecho también ese es un punto súper importante para los estudiantes. Gracias, doctora, por puntualizarlo, porque muchas veces en la parte de cómputo, eh, la ciencia pura, nos gusta seleccionar lo mejor, ¿no? La parte computacional, el que tenga el mejor score, el mejor perfil, pero como usted muy bien indica, hay que también considerar cuestiones prácticas. Uno de eso es costo y también es muy importante, especialmente también le enfatizo a los estudiantes, el tiempo en los proyectos que se hacen tanto en academia como en las empresas, la propuesta de compuestos bioactivos está asociado, obviamente, que tengan la mejor calidad predicha, pero también el costo y el tiempo. Y el tiempo puede ir de seleccionar compuestos en meses, en días o a veces hasta en horas. Entonces, no perderlo de vista de nuestros proyectos de investigación. Sí, sí, es verdad. Muchas veces cuando uno está en industria, el tiempo para llevar el desarrollo o sea, ya viene de arriba, o sea, ni siquiera puedes hacer algo al respecto. Nos tenemos que ir alineando y buscar el costo-beneficio. Así es. Así es. Así es. Es la realidad. Así es. Ahí no hay mucha ciencia. Es factor tiempo, quién ingresa primero al mercado, luego viene todo el tema ya comercial. Así es, sí. Gracias, profesor, nos ha encantado. Nos gustaría invitarlo una siguiente vez para entender cómo utiliza las herramientas más en los algoritmos, sobre todo cómo alimenta esta base de datos y usa los grafos para tener nuevos compuestos. Seguramente ahí nos vamos a ayudar a ver. Claro que sí. Muchísimas gracias. También les felicito a la sociedad por este evento. Muchas gracias también por todo el trabajo, todo el esfuerzo. Muchas gracias. Gracias, profesor. Hay otras preguntas. De repente, si se puede quedar un ratito por el chat para ayudarnos a contestar. Las contesto en el chat con mucho gusto. Claro, Ahora mismo las claro. contesto. Muchas gracias.